prueba clara de que este órgano está perdiendo su pertinencia, legitimidad, justificación. Lo que estamos viendo hoy es una desecración, un pisoteo de lo que se suponía que tenía que ser Naciones Unidas tras los horrores del Holocausto. Esta institución se creó para evitar que volvieran a darse esas atrocidades. Aún así, en estas mismas salas, entre estas paredes, tenemos perpetradores de las más graves violaciones de los derechos humanos, que aprovechan su poder y que se llaman miembros de la familia de las naciones para acusar a democracias que defienden la ley como Israel. Si esta organización quiere salvar un ápice de integridad, es imperativo que ustedes, distinguidos representantes, dejen de seguirle la cuerda a este falso doble rasero contra Israel. Voten en contra de esta resolución parcial. Pónganse del lado correcto de la historia. No apoyen a los yihadistas que están decididos a destruirles. Vaya más allá de las consideraciones políticas y hagan lo que es moralmente justo, lo acertado. Israel, señor presidente, no va a dejar de luchar por la verdad, incluso aunque sigamos siendo la única voz de la razón entre estas paredes. Vamos a seguir combatiendo a los genocidas terroristas que están decididos a destruirnos y no vamos a descansar hasta aniquilar a Hamás y nuestros rehenes sean devueltos a sus casas. Y los vamos a traer a casa. Y voy a concluir con un momento de silencio por todas las víctimas del atentado atroz de Hamás y los que apoyan a esta. Buenas noches. 8:01 son o quedan ahora mismo prácticamente 2 horas para el cierre de Wall Street, aunque la guerra de Israel sigue siendo el elemento fundamental que está marcando la jornada. Esa reunión del Consejo de Seguridad de Urgencia de Naciones Unidas ha vuelto a poner de relieve la diferente manera de ver el momentum en el que estamos. Por un lado, Israel, como lo han escuchado, pero ojo, ahora escucharemos a Palestina, pero el punto fundamental estaría en lo que acaba de suceder hace apenas unos minutos, donde el ministro de Defensa israelí acaba de anunciar que la operación terrestre, que ya ha empezado, pero preparatoria, va a llegar pronto. Ha dicho que los soldados deben estar ya listos y le ha dicho a los soldados israelíes, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que los próximos 75 años de Israel dependen en gran medida del éxito de la operación terrestre que está a punto de comenzar en gran escala. No solo el movimiento preparatorio, que es como le han llamado a lo que ha sucedido en las últimas horas, sino la entrada definitiva de las tropas en Gaza. La división, el enfrentamiento y el contener la respiración por parte de Occidente son la clave fundamental a estas horas en un mercado, SP500, que se encuentra un poquito mejor de lo que ha llegado a estar. Lo está pasando mal, sobre todo por culpa de las tecnológicas. SP500, caída del 1%, pero si ven en el gráfico, recuperación sobre todo en los últimos minutos, desde el mínimo tocado en 4.127, que parece haber puesto el nuevo suelo del mercado, recuperación hasta el 4.146 que vemos ahora mismo. Meta, Alphabet, que lleva perdidos 200.000 millones en 2 jornadas. 200.000 millones en 2 jornadas y sobre todo el movimiento de unas tecnológicas que se han dejado ya 500.000 millones en solo 2 jornadas. Meta, Alphabet, pero no solo ellas, sino que ahora mismo sí que está el mercado empezando a ver cómo las compañías tecnológicas no estaría tan claro todo ese movimiento en un momento de tipos tan elevado. El otro punto fundamental es el VIX, subida del 4,21 hasta 21,03, Nasdaq caída del 1,69, Brent abajo ante el miedo a una recesión. Ahora le contaremos por qué los diferenciales del 10 años americano, los diferentes diferenciales, se están comportando a la baja a pesar del buen dato de crecimiento de la economía estadounidense, 4,9, se lo hemos contado a las 2:30 de la tarde hora española, 8:30 costa este de Nueva York, y a pesar de eso, diferenciales hacia abajo y petróleo a la baja, 2,41, 87,96 el Brent, 83,4 el West Texas, caída del 2,12. Ya le puedo avanzar. La clave fundamental que está diciendo el mercado es
que a pesar de las claves que han hecho llevar al crecimiento, inventarios y demanda interna, esto puede no durar mucho y por tanto el mercado estaría viendo un movimiento ya a un soft landing en los próximos trimestres, si es que no a recesión. Y en ese entorno juega toda la fotografía del mercado. Lo que pasa es que sigue con vaivenes. Eso sí, 10 años americano, 4,85, dólar 106,6, subida del 0,12, euro 1,0551, caída del 0,14. El mercado reacciona, mira, ve la fotografía y mira sobre todo en clave geopolítica. Hemos escuchado lo que decía Israel en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas urgente, extraordinario. Esto es lo que decía Palestina sobre lo que se está viviendo. Por todos los que ya murieron, párenlo por lo menos por todos aquellos cuyas vidas aún podemos salvar. 8:05. La otra clave fundamental viene de la mano de Christine Lagarde y de dos declaraciones. Uno, saber si es pausa y pausa o pausa y simplemente coger fuerza. Y hay alguien que se ha atrevido a preguntarle si se arrepiente de algo. Vamos a empezar primero por si es pausa, pausa, pausa o pausa y vuelta a las subidas. Escuchemos a Christine Lagarde. The best tools that we can use to return inflation to 2% are our interest rates. And this is what we are using, and I just want to mention that the fact that we are holding doesn't mean to say that we will never hike again. No puede decir que no vaya a volver a subir los tipos de interés otra vez. Le falta añadir con lo que me ha gustado esto de estar subiendo y subiendo y subiendo tipos. ¿Se arrepiente Christine Lagarde de algo durante este tiempo? La inflación es puntual, no va a llegar a ser una inflación que se quede en la economía. No tendremos un problema inflacionario. No hace falta subir todavía tipos de interés. Abril, mayo de 2022. No hace falta, porque va a ser puntual. ¿Tiene algo sobre lo que arrepentirse Christine Lagarde como mejor metáfora de los banqueros centrales? Escúchenla. Thank you for your personal question, and rest assured that I have no regret. Okay? I'm not going to sing it to you, but there is a famous French singer that has done that much better than I could ever do it. So no regret. Le podríamos decir de parte del hipotecado europeo y sobre todo del ciudadano europeo que está padeciendo la inflación, que está padeciendo el aumento de los alimentos, que está padeciendo ese precio de la gasolina, le podríamos decir muchas cosas. Pero lo que seguro que el ciudadano europeo no tiene ahora mismo ganas es de bailar. Que parece que Lagarde sí. Como la canción francesa dice, ponerse a bailar es lo que nos faltaba ya. Después de la que nos ha liado, ponerse a bailar, a decirnos que qué bonito, que esto ya es el colmo final. Es decir, no solo no se arrepiente de la inflación va a ser pasajera. A ver, si Christine Lagarde hubiera sido clara, el hipotecado europeo habría cambiado en masa sus hipotecas a fijo, cuando estaban al 1%. Hombre, ya no es que no se arrepienta de nada, porque oye, cada uno con su conciencia, pero que encima nos diga o nos vacile en medio de una conferencia de prensa que podría ponerse a bailar como aquella canción francesa, que la debe conocer ella, porque no la conoce nadie más. Debe ser de ella, de su infancia, de lo que bailaba, o de su adolescencia, cuando se ponía a bailar, pero que nadie sabemos de qué está hablando, ¿no? Sí, claro, no sabe nadie. Vamos a bailar. Oiga, no creo que el hipotecado, el ciudadano, esa pequeña y mediana empresa que tiene que volver a ver cómo refinancia esos préstamos, esté para bailar demasiado. No creo que ese trabajador que ahora mismo pende de un hilo su trabajo porque el tightening del Banco Central Europeo, después de haber permitido a esos, dice Jamie Dimon, marineros borrachos en forma de políticos gastando como si no hubieran mañana, permitido, no denunciado públicamente por el Banco Central Europeo, no creo que todos esos ciudadanos, que son además, somos la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos, tengamos encima que soportar los bailecitos y las bromas de Lagarde. Podría decirlo bailando, bueno, y podrías irte a tu casa perfectamente y te llevas a Luis de Guindos por el camino, con él, de la mano, bailando.
Desde Atenas, una a Francia y el otro a España, no sabemos a qué. Pero, hombre, es un poco de falta de tacto, por decirlo de otra manera, con una situación tan complicada inflacionaria que no solo no acepten ningún tipo de error, la inflación será pasajera, no habrá inflación persistente. ¡Joder, para no haber inflación persistente! Pronto estamos en 2060 y sigue la inflación. ¿Qué es no persistente? ¿2, 5 años? Hombre, pues lo podía haber dicho. Ahora, si iba tan sobrada sobre lo bien que lo hacía todo, entonces, ¿por qué se equivocó? No, yo no me equivoqué. La culpa es de Putin. No, la culpa es de Putin en la fase final. Pero en la fase inicial inflacionaria, la culpa es única y exclusivamente del Banco Central Europeo, que podía haber subido los tipos de interés entre 2 y 3 reuniones antes, cuando la inflación ya estaba desbocada. No tengo nada que lamentar, no regret. Me podría poner a bailar, bueno, se podría haber puesto a cantar, ya que estamos. Una broma de mal gusto. Este es el nivel de la clase élite que tenemos en Europa. ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué tienes que festejar? ¿Que la inflación todavía no la tienes en el 2% después de tener los tipos de interés en el 4,5% y la tasa de depósito en el 4%? ¿Que hemos tenido que rezar lo que no se podía rezar ni tan siquiera ya no sabíamos a quién rezar los europeos para que te levantaras hoy y todo el equipo del Banco Central Europeo y no subierais los tipos de interés? ¿Que el hipotecado cerraba esta mañana la puerta de su casa y decía, Dios mío, que no vuelva a subir los tipos de interés? Pero, ¿qué broma es esta? Y así nos va a los europeos. Luego nos quejamos. Pero es que tenemos lo que nos merecemos. Pero, ¿cómo nadie le contesta? Claves del día. Y ahí estaba riéndose en la rueda de prensa y todo. Les ha falta aplaudir a todos allí. ¡Qué bonito! Mira, es súper simpática, Christine. Bueno, tenemos una suerte los europeos de tener a Christine, porque fíjate, nos hace unas bromas. Incluso ha dicho que casi va. Hombre, por favor, que está la economía en recesión prácticamente. Y todavía sigue diciendo, bueno, se está deteriorando. ¿Cómo que deteriorando? Si tienes a Alemania en el subsuelo. Si tienes a Francia en el subsuelo. Si tienes en España los de línea ahí con el algodón. Esto es una broma de mal gusto. Claves del día. Punto fundamental. Alrededor de las palabras de Gallant. Primero, habla Biden con Netanyahu anoche. Y le dice, no invasión terrestre. Luego se despierta Netanyahu y dice, entrar, sí da lo mismo, pero ¿tú no has hablado con Biden? Sí, pero me ha dicho que no invada. ¿Y por qué llevas tanques? ¿Por qué llevas blindados? No, es una invasión preparatoria. Pero lo mismo, ¿pero qué broma es esta? Pero ¿cómo que una invasión preparatoria? ¿O invades o no invades? Estás entrando con tanques en un territorio que no es tuyo. ¿Se llama invasión? No, porque es preparatoria. ¿Pero preparatoria de qué? ¿Que no te parece que los tanques tengan suficiente relación con el suelo de Gaza o cómo? Es una broma. Entonces ya viene Biden, que ve que le ha tomado el pelo a Netanyahu y dice, bueno, he pactado que no habrá una invasión completa. ¿Completa de qué? ¿De todo el territorio? ¿Completa en el tiempo? ¿Completa en los ciudadanos? ¿Completa en la deportación? ¿Completa en...? Pero, ¿por qué ponéis adjetivos raros o complementos? ¿Invade o no invade? No, es que esto no es la invasión todavía. Gallant, hoy, hace unos minutos, 18:45, es decir, hace 1 hora y 30 minutos, y 28 para ser exactos. Pronto llegará la operación terrestre. Le ha dicho a los soldados, estad listos. Los próximos 75 años de Israel dependen en gran medida de nuestro éxito. Biden. No parece que esté sirviendo de mucho la intermediación ni la diplomacia, cuando todo Occidente está ahora mismo intentando contener la respiración en este entorno. Luego volvemos a las claves más puramente económicas, porque está marcando el mercado también esa fotografía de no invade, pero sí que estás invadiendo, con lo que vaya la tensión. Dice Israel
como les decía, que inicia esa invasión preparatoria. Pero está volviendo a encender Oriente Medio. Ahora mismo la fotografía es que nadie se cree que es una invasión preparatoria. O sea, tú estás haciendo una invasión. ¿Pero qué preparatoria? ¿Y qué carajos? Invasión. Quítale el preparatorio. No, es preparatoria ¿de qué? Israel afirma además que ha acabado, lo ha dicho hace apenas unos minutos, con el coautor intelectual de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Irán ha dicho que está dispuesto a mediar en el canje de rehenes de Hamás por 6.000 presos palestinos en cárceles israelíes, de tal manera que está intentando Irán mediar en todo este entorno. Rusia, y aquí tenemos capítulo aparte, Rusia ha exigido a Hamás, que está en Rusia, visitando a Rusia, la inmediata liberación de los extranjeros secuestrados en Gaza. Israel, era de esperar, que iba a contestar a toda esa fotografía, acaba de sacar un comunicado hace apenas también otros pocos minutos, en el que pide a Rusia que deporte a la delegación de Hamás, porque Rusia estaría de esta manera legitimando los horrores. Paremos. A ver. Lo único que nos faltaba ya es que se juntaran las dos guerras. Ojo a esto que está sucediendo, en el que Rusia ha recibido a Hamás. Es verdad que dice Rusia, pero le hemos pedido la inmediata liberación de los extranjeros. Hombre, diplomáticamente igual era mejor una llamada que acogerles en Rusia. Israel, que ha visto toda la fotografía, ha dicho, oiga, ustedes están legitimando los horrores. Por lo que depórtenme a la delegación de Hamás. Se puede imaginar lo que contesta Rusia. ¿Qué ha hecho Rusia? ¿Qué ha hecho Israel? Perdón. Criticar duramente a Rusia por acoger a esa delegación, y llueve sobre mojado para Israel. Un día después de que Rusia vetara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la resolución que condenaba a Hamás por el ataque del 7 de octubre. Ayer vetan la condena Rusia y China, y hoy les reciben Rusia. Israel pide de inmediato que les deporte, pero bueno, ya. Y ha dicho además el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lior Hayat, que, por un lado, expulse de manera inmediata, aparte de la deportación a la delegación, que Israel condena la invitación de altos funcionarios de Hamás a Moscú, porque es un acto de apoyo al terrorismo y legitima las atrocidades de los terroristas de Hamás, por lo que se pone en la posición previa a decirle a Rusia que lo siguiente es tomar medidas al respecto. Ojo a la fotografía que se empieza a plantear en este entorno, mirando a lo que está sucediendo entre Rusia e Israel, que era un factor que no teníamos en la fotografía, pero que empieza a aparecer con la recepción de Rusia de esa delegación de Hamás, de funcionarios de Hamás, del grupo terrorista de Hamás, así considerado por Estados Unidos y por Europa, en el que nos abre una puerta de par en par que no estaba abierta, que es la posibilidad de que Rusia e Israel también empiecen a tirarse los trastos dialécticamente por ahora, que es básicamente lo que faltaba ya en este entorno. Estados Unidos ha entregado otros 150 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, y ya tenemos speaker en la Cámara, lo tenemos desde ayer. Y su primera explicación, como se explayó, iba en 3 puntos. Ninguno era Ucrania. Ayuda a Israel, dinero para la protección de la frontera sur de Estados Unidos y pelear contra el fentanilo con más dinero de Estados Unidos, puesto por el gobierno. Ucrania ni apareció en el discurso. Por lo que ahora Biden tiene que empezar a negociar con nuevos speakers, pero lo hace también en una situación complicada. En ese entorno se mueve toda la fotografía. Una fotografía en la que vemos perfectamente cómo empieza a caminar ese movimiento de descenso en el mercado, salvado en la última hora prácticamente. 4.151 solo, entre comillas solo, 0,88% de caída, el S&P 500, Nasdaq abajo, 1,56. ¿Por qué? Porque las 7 grandes tecnológicas se han dejado 700.000 millones de dólares en 2 sesiones. Solo Alphabet, 220.000 millones. En ese entorno
la fotografía, bueno, pero está Nvidia, están todas las 7 grandes. De tal manera que se ve como la fotografía alrededor de las tecnológicas empieza a flaquear. Lagarde ha pausado, ya la han escuchado, no era lo más importante de la jornada, lo siguiente sí que era más importante y lo de mañana todavía más. Pausa, pero apunta a más posibles subidas de tipos de interés en el corto y en el medio plazo. Hemos visto en la economía estadounidense en datos trimestrales interanualizados, es el dato trimestral, pero es un dato interanual, no es como en Europa que decimos ha crecido un 0,2, un 0,8, un 0,6. No, en Estados Unidos se interanualiza ese crecimiento y se dice, oye, si ha crecido de esta manera en los últimos 3 trimestres y sobre todo este trimestre, tenemos una perspectiva de que el crecimiento de la economía de Estados Unidos está al 4,9. Vale, y aquí es uno de los puntos fundamentales. En este entorno del 4,9 en el último trimestre, el más rápido desde 2021, ¿qué espera el mercado? Pues espera el mercado varias cosas. Uno, que los datos que se están presentando en ese 4,9 puedan darnos la sensación de que no son tan poderosos como se esperaba. Fíjense en este dato del Producto Interior Bruto, cómo tenemos un crecimiento del 2,69 que viene por consumo, viene por demanda interna, 1,47 viene por inversiones, tenemos un 0,79 por gasto público. Y en ese entorno se configuran los 3 aspectos fundamentales de crecimiento de la economía en Estados Unidos. Si ven ahí bien el gráfico, se lo pongo aquí más en grande, en este gráfico de Bloomberg, se ve como el crecimiento del 4,9 rompe una tendencia que iba a la baja en el crecimiento de Estados Unidos, pero se apunta, sobre todo por parte de analistas, que el punto central ahora mismo estaría en que quizá esto no vaya a durar ya más. Bueno, eso también lo dijeron el trimestre pasado, por lo que habrá que ver cómo funciona el movimiento del GDP Now de la Fed de Atlanta, que casi lo marca, casi lo cuadra, dijo 5,4, se quedan 4,9, más cerca que el 3,5 que estaban diciendo los analistas. El otro aspecto importante alrededor de cómo está ese Producto Interior Bruto en Estados Unidos está en este gráfico. Este gráfico de Bloomberg, que nos marca las contribuciones al Producto Interior Bruto en Estados Unidos, muestra que los rendimientos caen. A pesar de los sólidos datos del PIB del tercer trimestre. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB de Estados Unidos, impulsado principalmente por el consumo privado y por los inventarios, nos estaría marcando que igual no es todo oro lo que reluce. Y eso que están analizando los analistas, sobre todo en las últimas horas, viendo si el dato realmente es un dato tan potente como se esperaba, o nos estaría marcando un movimiento como de rebote de gato muerto, que decimos en el mercado, ¿no? Más para lo bursátil. Un rebote que permite remontar un poco a la economía estadounidense, pero como paso previo para un momento en el que se endurezca o en el que se complique la situación de su Producto Interior Bruto. El otro punto fundamental viene en esta comparación de Bloomberg entre el 10 años estadounidense, japonés y alemán, que nos marca también el camino como decía en un momento determinado en la rueda de prensa Lagarde, el aumento de los rendimientos de Estados Unidos es un ajuste externo, marcando una especie también de relación entre ese comportamiento del 10 años americano, estirando también un poco al 10 años alemán, para marcar un poquito más de endurecimiento al conjunto de la economía. De tal manera que es un mensaje parecido al que se viene viendo al otro lado del Atlántico, que es que en este escenario lo que tenemos es que la parte final del endurecimiento ya la va a hacer el 10 años a través del miedo a una crisis de deuda, más que necesitar más subidas de tipos de interés. Nos hemos dejado un tema por el camino que no es menor, porque Moody's lanzó anoche y durante todo el día se va analizando, sobre todo por la banca privada, de qué manera ahora mismo habría una parte que los test de estrés no están terminando de darnos toda la fotografía en Estados Unidos. Mientras los bancos no tengan pérdidas, no hay problema. Pero si los bancos estadounidenses empezaran a aflojar en resultados, lo que apuntó Moody's en una nota anoche es que la banca en Estados Unidos podría tener 650.000 millones, repito, 650.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas en sus carteras de valores. Piensen en un dato en comparación. Estamos asustados por Country Garden, por el sector inmobiliario en China
11.000 millones impagados en offshore, en dinero que viene de extranjeros. Aquí hay un potencial de 650.000 millones que Moody's dice que ahora mismo estarían en pérdidas no realizadas. ¿Es verdad? Que hay un colchón importante. Si no tienen pérdidas de verdad y no tienen que tirar de esos bonos, no los tienen que vender. Es como si usted tiene un bono y dice, pues muy bonito, ahora valen 4, pero a mí me da igual, no necesito el dinero, voy a esperar a que venzan, me den mi cupón del 4%, me devuelvan mi dinero y ya volveré a invertir. Pero ¿y si usted necesita ese dinero y tiene que venderlo al precio que sea? Ahí están los 650.000 millones en pérdidas, que ahora mismo no son realidad. Primero, porque no están realizadas, simplemente están latentes, y segundo, porque no tiene el sector bancario la necesidad de venderlo. El problema que alerta Moody's es, ¿y si sucediera un evento crediticio o no crediticio que obligara a vender? ¿Qué efecto expansión puede hacer estos 650.000 millones en pérdidas no realizadas en las carteras de valores de la banca estadounidense? Y no piense en los grandes bancos, JP, Morgan, piense en los que ya cayeron en marzo. ¿Qué necesidad o qué presión tienen en el momento actual? Tenemos el problema alrededor de lo que está sucediendo en Israel, con la escalada y el aislamiento de Israel que le lleva a seguir dando pasos hacia adelante en dirección a seguir presionando toda la situación. Tenemos ese dato del 4,9% de la economía estadounidense, al que mañana le falta la otra cara de la moneda, el PCE. Lo vamos a conocer a las 2:30, horario central europeo, 8:30, costa este de Nueva York. Ahí veremos cuánto crece, ya lo sabemos, 4,9, trimestral interanualizado, anualizado, y tendremos también mañana el PCE, lo que mira la Fed para ver cómo está la inflación. ¿Por qué se ha asustado el mercado en una parte, sobre todo hace 2 horas, 2 horas y media, hace apenas 1 hora se ha empezado a relajar algo? Porque podemos vernos ante la percepción de que la economía sigue tirando, pero la inflación también. Por lo que la Fed tiene que seguir subiendo tipos. Ya no es que suba 25 puntos básicos en una subida más. Es que igual tiene que llevarlo al 6%. ¿Cuándo podemos saber algo más? Mañana, 2:30. Porque si la inflación está repuntando, por culpa de la energía, por culpa del efecto base, por culpa de... En ese entorno la Fed tiene mucho margen, 4,9%. Y ahí empieza a sufrir el mercado. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? No se lo cree. No se cree más subidas de tipos. Y por eso el diferencial del 10 años americano y los diferenciales de los bonos estadounidenses al 2 años también están cayendo. El 10 años 2,10 a 4,85, el 2 años 1,54 negativo a 5,04. A partir de ahí, Israel, y que no vaya escalando esa fotografía, por supuesto, lo que sucede en la economía estadounidense, y Europa ha pausado Lagarde, ha cumplido parte de lo que se preveía. A partir de aquí, vamos a ver cuáles son los siguientes movimientos en este entorno por parte también de la economía europea. Está con nosotros también